Pues buenos días y muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias al equipo de dirección y, bueno, y como no, a Miguel Ángel por permitirnos al instituto realizar uno de los cursos de formación. Es dentro de las actividades del Instituto INUVE, que ahora les presentaré un poco, porque es la primera vez que hacemos aquí una actividad. Les voy a presentar un poco las líneas, en qué consiste, las áreas que tiene, ¿vale? Cómo se conforman, etcétera. Entonces, muchísimas gracias. Este sería el cuarto curso de formación que hemos comenzado este año y ya va a ser el penúltimo, el último va a ser el próximo miércoles. Y nada, antes de comenzar lo que les decía, ¿no? Que les quería comentar de manera breve pues qué es y cuáles son un poco los objetivos del INUVE, el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura. Bueno, el instituto surge se acredita en el 2019, es cuando nace, mucho trabajo previo de muchos años anteriores, ¿vale? Pero la idea era clara, era crear un instituto mixto, clínico y, es decir, SES universidad, ¿vale? No existía ninguno así en Extremadura. Y esa es la idea y el objetivo que tiene el instituto. Principalmente el objetivo que persigue, pues, desarrollar una investigación de excelencia, siempre con la mirada puesta en la atención clínica, en la mejora de atención clínica. También establecer los mecanismos adecuados de la transferencia de estos resultados. Promover la colaboración interinstitucional de la investigación, promover la formación de los investigadores. Esta es una de las actividades dentro de esta línea de objetivos, y también apoyar la cooperación y colaboración entre centros, entre grupos de investigación, tanto internos como externos. Con eso surge un poco el instituto. De manera breve les cuento, está compuesto por 9 áreas de momento. Como pueden ver, es un instituto realmente joven, tiene unos 6 años, con pandemia por medio, lo cual dificultó todavía el arranque, pero bueno, ahora mismo son 9 áreas. Les cuento algunas: medicina personalizada de salud mental, en las que nos encontramos nosotros, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, oncología, enfermedades raras, patologías del sistema inmunitario, etcétera. Dentro de esas áreas están integrados los grupos de investigación. Entonces, hay grupos de investigación íntegramente formados por clínicos, por personal del SES, por investigadores del SES, por personal de la Universidad de Extremadura y mixtos, ¿vale? En estos momentos, a fecha de junio del 2025, ahora mismo hay 154 investigadores, miembros natos. De ellos son 143 investigadores y 9 personal de servicio, ¿vale? También comentarle que en torno al 66% son doctores, tienen el grado de doctor, es decir, 101 de ellos. Y luego también hay una figura que se ha creado dentro del instituto, que son los investigadores clínicos, investigadores clínicos asociados. Son investigadores eminentemente clínicos, que no están asociados de manera formal a ningún grupo de investigación, pero que también, según su especialidad, pues colaboran con algunos de estos grupos en algunas de estas áreas y también pueden pertenecer al INUVE, ¿vale? También les cuento algunos datos, bueno, de todos los investigadores, para que se hagan una idea. De los 150, 50 son investigadores exclusivos del SES, 72 son de la universidad y hay 21 que tienen doble vinculación universidad-SES, ¿vale? La mayoría por ser profesores en la Facultad de Medicina. Y a fecha de hoy, pues bueno, estamos desarrollando 42 proyectos, 37 activos y 6 son nuevos. Uno de ellos, por suerte, también de la corte de aquí. Gracias también con la colaboración de Miguel Ángel, un proyecto que se va a desarrollar toda la parte clínica aquí en el hospital, hasta el 2008 tenemos. Y bueno, el principal objetivo es el diseño y validación de un panel de biomarcadores de respuesta a medicamentos. Está englobado dentro de una cohorte de un proyecto mayor, que es el proyecto MEDEA, ¿vale? Con lo cual, bueno, este hospital va a tener un proyecto dentro de todos estos. Y bueno, no le quiero aburrir un poco con datos, pero bueno, también por darle un poco
el contexto al instituto. También dentro del instituto estamos conectados con redes de investigación. Por ejemplo, hay grupos dentro del instituto que participan en los ciber, ¿no? en los centros de investigación biomédicas en red, como por ejemplo la de enfermedades raras, la de bioingeniería, biomaterial y nanotecnología, la red, el ciber de enfermedades neurodegenerativas. También estamos en la plataforma SCREN, en la plataforma de ensayos clínicos del Instituto Carlos III, y también participamos en el consorcio estatal de la red para el desarrollo de medicamentos y de terapias avanzadas, que es dependiente del Ministerio. Y bueno, al final yo no me he presentado. Bueno, yo vengo en representación del director, el doctor Adrián Llerena, que no ha podido asistir por motivos de agenda. Yo en estos momentos hago las funciones de secretario del instituto. Y bueno, este curso, bueno, esta ponencia de hoy forma parte del plan de formación que tenemos interno. Es un poco un plan de formación también dirigido a nuevos investigadores, a investigadores o potenciales investigadores, residentes, ¿vale? Que esto del INUVE. Todas las ponencias son eminentemente clínicas, ¿vale? Y están todas tenemos un canal habilitado en YouTube donde pueden encontrar todos estos cursos de formación. Y bueno, voy a presentar un poco, creo que lo conocen hasta mejor que yo. Bueno, pues un poco por comentarle, pues Miguel Ángel Suárez Santiesteban, también es el jefe de sección de nefrología de este hospital, del Hospital Ester Virgen del Puerto. Desde aquí se desarrollan distintas líneas de investigación, ¿no? Entre las que destacan estudios en hemodiálisis incremental, un ensayo clínico randomizado en medicina personalizada de hemodiálisis, y así como también ha liderado y colaborado en otros proyectos importantes como el proyecto DIPI, que investiga la hemodiálisis progresiva en pacientes, y un estudio que compartimos con la Universidad de Extremadura donde se logró identificar genes de progresión de enfermedad renal crónica, ¿vale? Y que va a tener una continuación con este nuevo de los paneles. También destacar que la unidad de nefrología del Hospital Virgen del Puerto, tanto él como todo su equipo, ha implantado un programa de hemodiálisis domiciliaria que busca dar respuesta a la petición de los pacientes para personalizar por la terapia renal sustitutiva. Y en definitiva, el trabajo de su grupo, y por eso es por lo que estamos aquí, se centra principalmente en mejorar la calidad de vida de los pacientes, principalmente personalizando los tratamientos de diálisis. Así que por mi parte, luego si quieren tenemos una ronda de preguntas. Te doy paso. Sí, perfecto, pues nada, yo creo que aquí nos conocemos todos. Muchas gracias, Pedro. Yo si quiero hablar un poco antes del INUVE, antes de arrancar, pues lo que ha supuesto para nosotros encontrarnos. Gracias a ti llegamos al INUVE, y yo creo que gracias a ellos va a dar paso a esta charla, ¿no? Entonces agradecértelo. Decir un poco que ese proyecto que hemos recibido en parte nos va a ayudar también a traer personal a la investigación y al ensayo clínico del área, ¿no? Que yo creo que eso lo tenemos que anunciar aquí, que es no solo apoyar a Nefro siempre intenta trabajar para el resto, incluido UCI, ¿verdad? Y siempre estamos ahí para los demás. Y bueno, yo arranco, muchas gracias. Tengo que hacer una pequeña recuerdo de qué es la nefrología aquí en el área para ir entrando en los caminos que abrimos sobre la investigación. Decir que nacimos en el 2005, que a partir del 2012 empezamos a hacer 2 nefrólogos y a empezar a llevar lo que es la hospitalización más allá de la consulta, y que bueno, lo que inicialmente parecía una población escasa empezó a crecer primero con Navalmoral de la Mata, luego recibiendo, de hecho hoy ha habido, el viernes tuve yo 2 primeras del área de Coria porque vienen a través de otras especialidades, por lo tanto no nos limitamos a este área sanitaria, sino que nos extendemos a otra, y que bueno, inicialmente empezamos siendo un equipo corto con un ratio de nefrólogo asistente o población que asistimos bastante más baja que el resto, pero que basándonos sobre todo en las distancias y en la población que hay en Extremadura, conseguimos, como veis aquí, hasta hay pacientes
que de Cáceres están a 160 kilómetros, ¿no? Conseguimos, basándonos en los estándares y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, establecer un plan de actuación que abrió la terapia renal sustitutiva en nuestro hospital, y que ya lo abrimos en ese entonces buscando la excelencia sanitaria, que siempre podemos mejorar y que además debemos de ser racionales con el uso de los recursos que disponemos. Con eso abrimos nuestra primera sala que todos habéis conocido, la famosa pecera, que era un poco inhumana, pero arrancamos con mucho cariño. Seguimos trabajando, seguimos mejorando, hicimos un nuevo programa para crecer y hacer una sala adecuada, conseguimos llegar a tener un ratio adecuado con el trabajo, el número de nefrólogos, difícil luego de mantener por las características propias también un poco del área y la situación, pero bueno, abrimos esa primera unidad, a partir de donde han empezado a salir estos trabajos de investigación. Un área en el que, una unidad en el que incluimos todo, porque dentro de este pequeño tamaño que tenemos en la tercera parte del hospital tenemos la consulta, tenemos también las terapias domiciliarias, que luego veremos cómo también se amplían con la hemodiálisis domiciliaria, tenemos nuestra sala de crónicos donde empezamos a hacer algunos ensayos clínicos, y yo creo que hay una parte que tenemos aquí también, la presencia de Víctor, un despacho donde nos coordinamos con los centros satélites o los centros concertados de hemodiálisis que hay tanto en el área de Navalmoral como en el área de Plasencia, porque si bien sabéis todo, la diálisis en Extremadura se organiza en dos sentidos. Tenemos hemodiálisis hospitalaria de crónico y hemodiálisis hospitalaria de agudo, pero parte de los pacientes crónicos salen a centros concertados que en este caso están adjudicados a la empresa Fresenius. Tenemos un centro a cargo nuestro o responsabilidad de este área en Plasencia y otro en Navalmoral. Sin duda alguna hemos pasado momentos en el que hemos ido muy poco y no me queda otra que agradecerle a mis DUE a las DUE y a las TCAE del hospital que han trabajado junto a nosotros por su implicación y la gran capacidad que han adquirido para no estar todo el rato detrás de nosotros. Le bajo el peso, le subo, eso nos ha permitido mantener, incluso siendo solo 2 nefrólogos, toda la actividad conjunta. La verdad es que tengo la suerte de haber trabajado o trabajar todavía con un equipo enorme dentro de mi unidad. Eso llevó de una consulta a que tenemos pacientes hospitalizados, interconsultas, técnicas de cuidados hacemos o ayudamos o intentamos al menos ayudar a los compañeros de UCI con la terapia renal sustitutiva, bajamos a urgencias e intentamos ayudar también, yo creo que la última cosa, ¿verdad, Monse? Más chula que hemos hecho ha sido la última diálisis que hemos hecho en un voz de urgencia, ¿vale? En un paciente en edema agudo de pulmón, y por supuesto tenemos las consultas divididas en ERCA, glomerular, obesidad o el uso de inmunosupresores. Os cuento todo este rollo de gestión porque al final los ensayos clínicos parten de la organización y los estudios parten de dar respuesta a todas estas necesidades. Incluso dimos un paso más adelante y hicimos una alianza estratégica, siendo 2 nefrólogos, con el área de Navalmoral, en la cual pasamos consulta martes y jueves, y todos los miércoles nos reunimos con atención primaria, en la cual comentamos casos clínicos o hacemos actividades formativas para intentar llevar al paciente renal entre las 2 especialidades, primaria y nefrología. En este tiempo apareció Pedro, que ya lo habéis conocido, que nos ha presentado, y nos empezó a explicar pues qué era la investigación, cómo se llega a diseñar un proyecto de investigación, qué necesitamos, qué importancia tiene el tener el doctorado, qué es un comité ético, cómo se llega a las ayudas y todo lo que teníamos en la universidad a nuestro alcance para hacer estudios genéticos. Yo recuerdo un caso, ¿verdad, Pedro?, en el que medimos los CIP para ver si metabolizaba rápido o lento una paciente que no respondía a un inmunosupresor. Y bueno, volví a coincidir con un catedrático, yo creo que incluso podemos decir amigo, y un profesor que me preguntaba en la facultad siempre por el viperideno, que es Adrián Llerena, que habían formado un instituto justo que nos daba respuesta, como contaba antes Pedro, a las necesidades de coordinar lo que es la investigación en el ámbito sanitario con la investigación en la UEX.
y eso es el INUVE, un punto de encuentro que nosotros decidimos entrar en él y bueno, pues me han dejado participar en su grupo de investigación y eso es lo que os contaré a partir de ahora, lo que hemos conseguido hacer. Con todo ello fuimos conociendo qué era lo que podíamos aportar al área a través de la unidad de investigación. Pues creemos que todo lo que os le decía antes a Pedro de empezar esta charla, creo que a través de la unidad de investigación debemos de llegar a ser capaz con el INUVE de dar docencia y formación en el área de todas estas cosas, ¿no? De lo importante que es pertenecer a un grupo, saber lo que es un comité ético, cómo desarrollar nuestros proyectos de investigación. Pero no solo eso, sino también qué estructura y qué cosas necesitamos para organizar nuestra participación en el ensayo clínico. El ensayo clínico nos va a traer nuevos fármacos, como veremos posteriormente, nuevas máquinas de diálisis para dar respuesta a esos pacientes con unas características que quedan fuera de la terapia habitual o aprobada. Del mismo modo, a desarrollar nuestros propios proyectos de investigación, como el DIPI, que os contaré a posterior, o como el desarrollo de mi tesis, que dirige Pedro, ¿no?, sobre hemodiálisis personalizada. Porque siempre hemos pensado en nuestra especialidad, o al menos yo, que fomentar la excelencia, que debemos de fomentar la excelencia, tanto a nivel individual como del grupo, en el área que trabajamos, porque de nada me vale a mí tirar si no puedo tirar de pruebas radiológicas o de compañeros en otras especialidades, ¿no? Y que eso va a hacer al hospital más competitivo y probablemente nos ayude a atraer talento. Es verdad que esto no se ha cambiado, lo quito. Pero es verdad que últimamente hemos tenido un revés que yo creo que estamos remontando con la llegada de nuevo personal, aunque sea parcial, y yo creo que con lo que comentaba Pedro de ese proyecto sobre el Medea, sobre la corte Medea, en la cual pues creo que vamos a traer personal que nos ayude en la gestión del ensayo clínico a través de la ayuda que hemos conseguido, de las ayudas regionales a proyectos de investigación en nuestra corte. Creo que habíamos recibido una ayuda de 200.000 y creo que teníamos ahí una parte para personal que probablemente podamos dedicar no solo a nefro, sino a la unidad de investigación. Por eso, cuando llevamos hacia adelante la unidad de investigación, puse 3 líneas de actuación que ahora mismo están paradas, pero que me encantaría volver a retomar, que es la coordinación con la unidad docencia MIR, para que demos formación, aunque sea corta, pero formación a los MIR sobre cómo debemos de investigar. La relación INUVE, que la tenemos conseguida, Fundesalud, que volverá, espero, y la Universidad de Extremadura, y sobre todo dar información y difusión a todo esto. Habíamos empezado a crear una página web de esta unidad de investigación en el área, pero bueno, los últimos reveses han hecho que no llegáramos, porque creo que si no se nos conoce, no existimos, y si no nos formamos, no avanzamos. Evidentemente, en todo este barullo entraron una serie de preguntas que gracias al apoyo y al conocimiento de compañeros como Pedro en el INUVE pudimos ir preguntando. Y es que en diálisis hay una serie de dogmas que nos enseñan cuando eres residente, que se dializa lunes, miércoles y viernes, 4 horas, 12 horas semanales. Pero cuanto más dosis, mejor. Bueno, los trabajos dicen otra cosa. Cuanto más volumen hagas en la convección, mejor. Los trabajos eso no lo dicen. Además pasa la medicación a endovenosa. Bueno, eso habría que discutirlo porque las dosis se duplican y tenemos más gastos y a veces es más seguro la vía subcutánea. La hemodiálisis concertada es más eficiente, todo debe de estar fuera, porque dentro estás gastando más. Todas estas preguntas es lo que hemos ido en nuestras líneas de investigación respondiendo y por lo tanto dando 2 respuestas, una a la actividad asistencial que realizamos en el área y 2 a la gestión de los recursos que tenemos. Evidentemente diseñamos diferentes estudios para dar respuesta a ello. El DIPI, que veremos más adelante, ¿es válida la hemodiálisis incremental? ¿Es necesaria las 3 sesiones de inicio en semana o podemos iniciar con 1 vez por semana? ¿Podemos utilizar hierro oral en vez de endovenoso? Y si tenemos un programa de gestión en Jara independiente en el cual recojamos datos de las diálisis que hacemos, de las diálisis externas y tenemos un Big Data de datos, tenemos un Big Data de qué hacemos en hemodiálisis
en Extremadura, seremos capaces de dar respuesta a estas cosas. Y si además participamos en ensayos clínicos de desarrollo de proyectos de monitores de diálisis, daremos mejor respuesta a nuestros pacientes, pues eso es un poco lo que desarrollaremos, pero no solo en hemodiálisis, sino también con la compañera que nos acompaña, la doctora García Bernal, en la terapia renal sustitutiva domiciliaria, tanto en diálisis peritoneal como lo que comentaba Pedro, que acabamos de arrancar, la hemodiálisis domiciliaria, ¿de acuerdo? Esta es la máquina que utilizamos. Ahora mismo hay 2 pacientes y un posible tercero, pero al final lo que estamos haciendo es abrir el abanico de terapias que podemos dar a nuestros pacientes. Dentro de la hemodiálisis domiciliaria, lo que estamos trabajando es mucho en la telemonitorización en diálisis peritoneal y en la participación a la hora de cuando un paciente llega a la etapa final de su enfermedad renal y necesitamos iniciar una terapia sustitutiva, tenemos una consulta que se llama de enfermedad renal crónica avanzada, en la cual le dedicamos mucho tiempo y creemos que los pacientes que están en estas técnicas deben de ser formadores, deben de ser los que respondan a muchas de las dudas que tienen esos pacientes a la hora de elegir qué técnica. Me voy al centro, me quedo en el hospital, hago la domiciliaria, hago la hemodiálisis domiciliaria o la diálisis peritoneal. Evidentemente, hemos dicho que si no nos formamos, que si no nos damos a conocer, no existimos. Todo este trabajo ha puesto a la unidad y al área a veces en la palestra para ser conocido, y es que esto se me ha descolocado toda, ¿verdad? Se ha descolocado totalmente entera. Una vez que os comentaba que intentábamos siempre en la excelencia, una de las cosas que intentamos cuando entramos en el grupo es seguir la línea de la medicina personalizada. Ya en el año 2020 el Ministerio de Ciencia establece la estrategia española de la medicina personalizada, en la cual nos aconseja que debemos de individualizar la asistencia, es decir, debemos de adaptar las intervenciones médicas que hacemos a las características propias de nuestros pacientes, ya sea genética como de calidad de vida, como para buscar unos resultados médicos efectivos y seguros, que debemos de promocionar la investigación en este sentido, es decir, en aplicar la medicina personalizada. Como os comentaba anteriormente, estamos desarrollando ese programa para integrar todos estos datos y tener la tecnología de análisis, pero además también favorecer a la participación ciudadana en la formación y capacitación a través de sus enfermedades. En este sentido, establecemos diferentes proyectos de medicina personalizada. Ya os ha adelantado Pedro nuestra participación en el MEDEA, que es un proyecto en el cual nosotros tenemos una corte que llamamos corte Lácara de pacientes renales en los cuales se le ha realizado un análisis genético estableciendo su mapa genético en cuanto a metabolización de los fármacos que más utilizamos. Con eso vamos a saber, previo a la puesta de una estatina, de un IECA o de un tacrolimus, si ese paciente es rápido, lento, bajo o medio metabolizador y por lo tanto las dosis habituales puedan ser tóxicas, insuficientes o suficientes para esos pacientes. Nos adelantamos, digamos, de una manera a las RAM de este tipo de pacientes. Es una de las formas en las cuales personalizamos de una forma más exacta, es decir, qué fármaco en función a su capacidad metabolizadora. Es un proyecto súper ambicioso que está yendo bien. Yo creo que tiene a Extremadura en la palestra internacional, dirigido por Adrián Llerena, y en el cual nosotros estamos participando pues de forma activa. Yo creo que el segundo proyecto en el que podemos sacar un poco de pecho es la capacidad de haber llegado a través del INUVE a los laboratorios de la UEX, en las cuales se hacen estudios genéticos, y en este estudio lo que hicimos fue, en población hipertensa del área, establecer estudios de los polimorfismos genéticos del CYP450 que metaboliza el ácido araquidónico, a partir del cual aparecen una serie de moléculas o de proteínas bioactivas, los ET o los DEETs,
que en función al polimorfismo presente van a tener acciones o deleterias o acciones favorecedoras de la aparición de hipertensión y por lo tanto generalmente de hipertensión sensible o resistente a fármacos y por lo tanto con posibilidad de que esa hipertensión dañe los riñones y lleguen nuestros pacientes a hemodiálisis. Lo que encontramos fueron dos variantes que se correlacionan en el paciente hipertenso con la presencia de enfermedad renal crónica progresiva. Si nosotros testamos a nuestros pacientes hipertensos genéticamente y aparecen estas variables, ya sabemos que tenemos que ser mucho más insistentes en nuestras terapias y además hemos encontrado sitios de líneas de investigación que en un futuro podrían ser dianas terapéuticas para el control de la enfermedad renal de este tipo de pacientes. Estamos intentando trabajar con un grupo de Albacete, ¿era, no, Pedro? De Albacete, yo es que me desubico rápido. Para el desarrollo de un análisis rápido urinario para saber si estos pacientes están en alto riesgo, si los pacientes hipertensos están en alto riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Evidentemente tenemos que intentar que los pacientes no lleguen, pero cuando llegan debemos de personalizar también la terapia en hemodiálisis. Hasta ahora habíamos puesto nuestras líneas de investigación en cuanto previo a la diálisis y a partir de ahora vamos a hablar de las líneas que tenemos en la hemodiálisis. Fundamentalmente nosotros lo que intentamos es personalizarla, porque la adecuación de la diálisis va más allá, según nos dice la National Kidney Foundation, va más allá del KTV, de la dosis, es decir, de un número, de si la máquina me dice que estoy por encima de 1.2, 1.3, 1.7. Va más allá, que es la calidad de vida de nuestros pacientes. Y ya nos advierten que hay pacientes que prefieren vivir menos, pero vivir mejor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos intentado trabajar en este camino. Es súper difícil y creo que la gente, que por eso os miro a vosotras, la gente que está con nosotros en DP sabe lo difícil que es mantener un catéter en su sitio y que todos los pacientes empiecen por DP, pero lo suyo sería que todos los pacientes empezaran por DP, dieran el paso a hemodiálisis y luego dentro de la diálisis pudiéramos correr en torno a las diferentes modalidades que tenemos. Es verdad que cuando salimos fuera, y habrá una serie de pacientes en la concertada actual, solo tenemos dos modalidades, habrá pacientes que estarían indicados estar fuera y otros que tendrían que estar en ese círculo del alto cutoff o de la supra. ¿Y esto por qué? Pues fundamentalmente es porque preservamos la función renal residual, que es a lo que nosotros nos dedicamos en esta unidad, a intentar mantener la función renal residual. Es nuestra línea principal de investigación. Por lo que hemos visto de los compañeros de peritoneal en el estudio Canusa del 96, es que cuando pierden ese número que nos decía Lascadigo, ese estándar KTV, esa dosis, nosotros la dosis de diálisis puede ser o solo la que nos dan las máquinas de diálisis o la suma entre la máquina de diálisis y la función renal que todavía mantienen los pacientes. Cuando cae ese número a expensas de pérdida de función renal residual, nuestros pacientes mueren más. Y eso es porque la diálisis es un mal sustituto de los riñones. La diálisis sencillamente quita tóxicos y quita algunos tóxicos, no todos. El mantener, evidentemente, cuando tú a un paciente le dices que tienes que empezar diálisis en la consulta de ERCA, en el periodo que pasan de 7 a 10 días de empezar la terapia, no dejan de orinar, están orinando. Y en esa orina encontramos muchas cosas. Encontramos la secreción tubular, cosa que no hace la diálisis. Encontramos una eliminación de sodio y agua de forma insuficiente pero continua, no en picos, ¿de acuerdo? Y todo eso, cuando lo vamos perdiendo, lo que conseguimos es establecer la tormenta perfecta, que es lo que le pasa a nuestro paciente que tiene una aterosclerosis acelerada y muere de forma prematura. De hecho, ya en el 2015, las Lascadigo de diálisis nos decían que los pacientes que inician diálisis con función renal residual tienen mejor supervivencia y que cuando perdemos esa función renal residual, nuestros pacientes mueren más. Entonces, nos decían, si tienes suficiente función renal residual, no lo dialices las 3 veces o cambia la frecuencia de diálisis en función a como tú creas, lo deja abierto, porque cuanto más diálisis haga, más rápido pierdes la función renal residual. Sin embargo, lo deja abierto.
no nos dice cómo debemos hacerlo. Y es que la diálisis, aplicar diálisis 3 veces en semana es tener un paciente con un filtrado glomerular de 10-12 mililitros minuto. No los tenemos por encima de 60, que a veces nos creemos que cuando estamos dializando un paciente lo tenemos en una función renal normal. No, 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 lo tenemos en una función renal como la que estaba en ERCA. Por eso tanta resistencia a iniciar a los pacientes con filtrados por encima de 10, 15 o con NSKRU por encima de 7. Con ello diseñamos el DIPI, como bien decía Pedro, en el cual dijimos, bueno, pues vamos a intentar calcular qué tipo de diálisis hay. Frente al dogma de las 3 veces por semana, 4 horas en cada sesión, 12 horas semanales, ¿por qué no sumamos lo que tienes de función renal residual a la dosis de nuestra máquina y establecemos este esquema de progresión, en la cual iniciaríamos con una sesión semana, pasaríamos a 2 sesiones semana y terminaríamos en las 3 sesiones semana del paciente anúrico. Nosotros iniciamos esto, yo creo, ¿verdad, Alicia? Cuando abrimos la sala en el 2015, y actualmente pues probablemente sobre el 80-85% de nuestros pacientes empiezan con una sesión por semana o 2 sesiones por semana. Para hacer ello tuvimos que dar paso a investigaciones que nos permitieran un cálculo de dosis adecuada. Tuvimos, como bien sabéis, la diálisis son picos, estos picos que aparecen, sí. Esto sería cuando entran en diálisis, urea súper alta, urea súper baja, urea súper alta, urea súper baja. Por lo tanto, cuando no es lo mismo hacer cálculo de dosificación de diálisis con 3 veces por semana que solo con una. Con el grupo italiano de Casino y Basile y con los datos que teníamos de aquí del Hospital y de Cáceres conseguimos modificar estas fórmulas y publicarlas, validarlas y publicarlas a nivel internacional para el cálculo adecuado de hemodiálisis cuando realizamos una vez a la semana la sesión. Y no solo eso, yo creo que a muchos residentes los he machacado con mi Excel, ¿vale? Sino que validamos el Excel con el cual actualmente trabajamos en esta unidad para calcular la dosis de diálisis, ¿de acuerdo? A través de UreaKinex publicamos la validación de el dializar 1 o 2 veces por semana, porque todos los programas de gestión que hay de programas de hemodiálisis están centrados en las 3 veces por semana, aunque eso está cambiando. Con todo este conocimiento, pues tuve la gran suerte, y además en parte por el apoyo del CICAS, que fue donde conocimos el INUVE y todas estas historias, el desarrollo de un estudio que lideramos junto con Cáceres de hemodiálisis progresiva para dar paso a la validación de este esquema de hemodiálisis totalmente diferente. Trabajan para nosotros trabajan junto con nosotros otros 20 hospitales a nivel internacional y estamos pendientes de su publicación. Pero realmente lo que vamos a establecer con él, es que se han quitado, es cuándo pueden estar en 1 vez por semana y cuánto en 2 veces por semana. Ya os adelanto que en 1 vez por semana están casi 1 año y otro año más que están en 2 veces por semana. Por lo tanto, casi durante 600 días conseguimos que nuestros pacientes no estén en las 3 veces por semana. Imaginaros lo que supone eso en calidad de vida, para un paciente no tener que venir al hospital 3 veces en semana. Y ya ni os digo en gestión de gastos sanitarios. No voy a centrar mucho en él porque tenemos que ponernos de acuerdo para poder publicar los datos y cuando estén los datos publicados podremos entrar, pero no me puedo adelantar a mis compañeros. Lo que sí puedo decir es que en nuestra unidad utilizamos 5 modalidades diferentes de hemodiálisis, ¿de acuerdo? Cumplimos un poco con lo que dice el Plan de Salud de Extremadura, que personalicemos la terapia. Y esto lo hacemos, me falta una diapositiva porque no sé qué ha pasado, pero las diferentes modalidades que tenemos de diálisis, puede ser la que todos conocemos de un dializador, la que lleva infusión externa, la que está sin bicarbonato, la que lleva doble filtración, la high cutoff o mid cutoff, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que las características propias de cada dializador que ponemos a nuestro paciente hace efecto
sobre una toxina urémica diferente. A veces cuando hablamos de enfermedad renal crónica nos quedamos en urea y creatinina, pero hay más de 150 toxinas urémicas. Las hay unidas a proteínas, mal dializables, grandes, pequeñas, difusibles, no difusibles. Entonces, en función al dializador que ponemos, nosotros vamos a hacer frente a un tipo de toxina o a otro. Y la toxina que está presente, como siempre, que yo creo que ahora si no tienes puesto un ISGLT2 y no te tratan las bacterias biointestinales que tenemos, la flora, no somos nadie, pues las toxinas dependen de la flora de cada paciente y por lo tanto las toxinas que se acumulan en sangre van a depender de tu flora intestinal y por lo tanto van a ser propias de cada paciente. Y aquí es donde basamos la rueda de nuestros pacientes. Muchas de ellas no son medibles o no somos capaces de medirlas, aunque en mi última visita para corrección de la tesis en Badajoz me encontré un espectrómetro de masa con Pedro y creo que vamos a desarrollar un trabajo para la medición de estas toxinas a través de la universidad y a través del INUVE. Lo que hacemos es preguntar al paciente. Cuando un paciente no se encuentra bien después de diálisis, tiene un síndrome postdiálisis de cansancio, que no se encuentra bien, no llega bien a la siguiente diálisis, o tiene eventos cardíacos, o hay una PCR alta, o le mides la interleuquina y están altas, probablemente no estés quitando la toxina adecuada y lo que hacemos es rodar y muchas veces los pacientes, que ellos están aquí las enfermeras, yo creo que ellas lo saben tan bien como yo, nos dicen, este no me lo quite. Te señalan así con el dedo el dializador y te dicen, este no me lo quites. Y entonces has dado con la técnica con la que él se encuentra realmente bien. Lo que hemos hecho ha sido mirar hacia atrás, pedir al comité ético, hacer un proyecto, pedirle al comité ético que no lo apruebe, pedirle a Santi que nos firmara los papeles como que el centro era el adecuado para poderlo hacer y bucear en las historias clínicas. En esto tengo que decir que me echó una mano enorme el personal que estaba adscrito a la unidad de investigación de aquí en la revisión y la recolección de datos y lo que hicimos fue recoger 205 pacientes que habían empezado hemodiálisis en este área, bien con nosotros o bien en los centros externos. Tengo que decir, y le tengo que dar las gracias a Víctor, que los centros externos hacen una diálisis estupenda, pero tienen los dos dializadores que hay y son diferentes en ese sentido a nosotros y hace tiempo no aplicaban la hemodiálisis incremental, ahora estamos trabajando con ellos para dar paso a esa hemodiálisis incremental y de hecho en Navalmoral hay muchísimos pacientes, ¿vale? Pero en esta época no estaban y lo que hicimos fue comparar los pacientes que habían iniciado con una modalidad y que no entraban en la rueda y los que sí habían entrado en esta rueda. Lo que hicimos fue valorar el número de ingresos, la media de ingresos, de días de ingresos que habían tenido en los dos grupos de pacientes. Pedimos amablemente a la farmacia de este hospital que nos dieran los gastos farmacéuticos de nuestra unidad y de las unidades externas para saber qué gasto farmacéutico había habido durante todos estos años y calculamos los gastos de ingreso, ¿vale?, en función al número de días y normalizándolo todo para calcular el coste real de una sesión de hemodiálisis. Lo que nos encontramos, y es que es una pena que se me haya perdido toda la presentación, no sé qué ha pasado, pero bueno, lo que encontramos es una diferencia de hospitalización importante de casi el 50%, con un ratio que yo creo que no va a estar la siguiente. ¿Sí? Nos ha quitado todo, vale. Una diferencia de hospitalización entre el 38 al 74% y una estancia en días mucho inferior, probablemente porque los procesos fuesen menos agresivos o quizás porque al estar en hospital podíamos darle altas más precoces porque lo seguíamos revisando dentro de nuestras salas, pero la realidad es que estamos hablando de 4,5 días frente a 13 o 14 con los centros externos. Hay que decir que el grupo de la hemodiálisis, digamos, estándar que hacíamos fuera tenía características para que esto no fuera bien, es decir, para que no fuera bien para ellos la comparación de grupos, pero cuando calculamos en los ratios el riesgo real, establecimos el riesgo dependiente o analizándolo con variables como la edad, el Charlson, la probabilidad de muerte a 10 años, la diálisis, es decir, quitamos esa incapacidad de comparar o esa dificultad para comparar ambos
ambos grupos. Y lo que encontramos es que el riesgo de ingreso era evidentemente mayor entre 2 y 3 veces en el grupo que no personalizaba la terapia. Eso nos lleva a una serie de gastos, porque por datos que tenemos del Gobierno de España, el gasto por día de ingreso ronda los 736 euros, y lo que hemos hecho ha sido decir, bueno, pues tantos pacientes trato, tantos días en 2 años, tantos pacientes en 2 años trato, tantos días han ingresado, tanto número de ingresos, hemos normalizado, tantas sesiones hemos hecho, qué carga tiene sobre el precio final de una sesión de diálisis, ingrese ese paciente o no, es decir, es dentro de un programa. Y lo que tenemos es un gasto de 3,39 euros frente a un 84. Lo mismo nos pasa con farmacias. Buah, es que se me ha borrado todo. Lo mismo pasa con farmacias. Calculamos por sesión, por número de pacientes, el número de gastos que hacemos, porque si el paciente está más inflamado va a necesitar más EPO, va a necesitar más hierro, va a necesitar más Zemplar y por lo tanto va a tener más gastos en farmacia. Y calculamos también el coste del personal, ¿de acuerdo? En nuestro caso sacamos los sueldos de las tablas que están publicadas por el SER, ¿de acuerdo? Hicimos, porque el nefrólogo, por ejemplo, no está todas sus horas en la sala de diálisis sentado, hace otro trabajo, no podíamos imputarle las 4 horas, tenemos los DUE, los TKE con los ratios de pacientes que atienden y entonces sacamos el coste por sesión de cada uno de ellos. Incluimos la coordinación de enfermería, que por fin la conseguimos, e incluimos también la jefatura de sección, que también nos costó conseguirla, la conseguimos y por lo tanto la hemos incluido en la parte del gasto. Y incluimos el edificio y la planta de agua con una validez de 20 años. Por lo tanto, el precio de licitación de la planta y del edificio lo aplicamos también en este precio. Y nos sale que por sesión gastamos en personal y en edificio 31,14, eso no está bien. Por lo tanto, podemos comparar. El otro gasto que tenemos es el gasto de material, disculpad. Tenemos diferentes tipos de diálisis, diferentes gastos por concurso, de acuerdo, que por IVA el uso de las diferentes diálisis que tenemos están por cada sesión 62 la estándar, 82 la postdilucional y 98 la postdilucional y el medium cutoff y 98 la absortiva, ¿de acuerdo?, que aplicamos. Esto, aquí tendríamos el coste directo, porque la estándar, la que está externalizada, cuesta 127,9 y en nuestro caso el coste directo sería la media de estas 3 más el personal, ¿de acuerdo? Tendríamos el coste directo, por lo tanto nuestro coste directo con respecto a no aplicar la personalizada es más caro. Lo que tenemos que saber es si reducimos costes en la parte indirecta, en el coste indirecto, porque el coste total de la diálisis es el coste en material y en personal, pero también en la medicación que utilizamos y en los ingresos por complicaciones, que en este caso dependen totalmente del SER, esté externalizado o sea de nuestro programa de diálisis. Lo que hicimos fue compararla, sumar las cosas y lo que vemos es que nuestra hemodiálisis personalizada no solo reduce el número de ingresos, sino que aunque el coste directo, el coste en material y el coste en personal es más alto, al reducir los ingresos y el gasto en farmacia se nos hace coste efectivo. Del mismo modo tenemos que medir la calidad de vida. La otra parte en la que hemos trabajado ha sido en la medición de escalas de calidad de vida, que como os decía no os puedo mostrar porque necesito ponerme en acuerdo con el compañero para poderlo publicar, pero no solo medimos la coste-eficacia, sino también la calidad de vida de nuestros pacientes, y sí que os adelanto que los datos son prometedores, es decir, reducir las dosis nos está llevando a peor calidad de vida. Otro de los proyectos concretos y que nos ha ayudado a reducir esta tasa de ingresos y que además con Pedro estamos intentando mover para ese grupo que hablábamos de nanotecnología y desarrollo de materiales que hay en la universidad es el Twitter, ¿de acuerdo? Paula, te acordarás de la tralla que dimos para poder hacer el protocolo, ¿de acuerdo? El Twitter es una pieza o un dispositivo que lo que nos permite. Esa es la conexión, la azul venosa quiere decir que retorna al paciente la sangre desde la máquina de diálisis
la roja, la que lleva la sangre, podemos invertirla si tenemos un problema sin tener que desconectar y reconectar. Y por lo tanto, no tenemos la sangre al aire y evitamos contaminaciones. Y dijimos, bueno, pues nosotros lo estamos utilizando desde hace un montón de años, vamos a ver qué pasa si comparamos, volvemos otra vez a lo mismo. Santi nos firma, que lo podemos hacer, lo mandamos al comité de ética, Pedro, analízamelo, que no me entero, necesito un estadístico o Inube. Al final lo que conseguimos es comparar dos grupos, uno que recibía el aparato y otro que no, y lo que encontramos es que el ratio de infecciones, encontramos en 6 años 3 infecciones frente a 34. ¿De acuerdo? Es que he perdido la diapositiva. 3 infecciones frente a 34. Y cuando aplicamos en los ratios, el riesgo, y además lo normalizamos a si se dializa en un centro, si tiene esta edad, el tiempo de que lleva el catéter, si es diabético, si es cardíaco, lo que encontramos es que independientemente de todos esos factores de riesgo para tener una infección, el utilizar el twister o no utilizarlo reduce el número de eventos y alarga la vida útil de los catéteres. Es una pena que se haya ido la gente de UCI porque esto era lo que más le interesaba, pero se lo recordaremos. Entonces, con esto conseguimos el mismo efecto. Al principio tenemos que invertir, por cada 1000 días que utilizamos el catéter, 4.000 euros en estos aparatos, pero al reducir las infecciones, reducimos el coste total. Coste directo más coste indirecto. Por lo tanto, es otra medida no solo eficaz, sino también coste efectiva. Por eso decía al principio que esa primera diapositiva en la que os hablaba de excelencia sanitaria más racionalización es la línea que nosotros seguimos. Y con este proyecto tuvimos la gran suerte de que nos lo cogieran como comunicación oral en el americano y estuvimos presentándolo ni más ni menos que en San Diego, con toda la vergüenza del mundo, pero allí que nos llevamos a Plasencia. Y no solo eso, sino que también yo creo que la dirección me conoce por la lata que he dado con el ensayo clínico, pero aparte de los proyectos que nosotros realizamos, también hemos entrado en ensayo clínico. El hecho de aprender a manejarnos dentro de la investigación nos ha dado pie a entrar en ensayos clínicos. Este estudio es sobre vasculitis ANCA, es un inhibidor del C5 en desarrollo, es un fase 2A, en el que estamos trabajando. Solo hay 72 pacientes a randomizar en todo el mundo y Plasencia está trabajando, tiene un paciente dentro, siendo el único paciente español que hay y pegándonos con La Paz y el Universitario de Navarra. O sea que posicionamos el hospital en buena situación. Como os decía, estamos trabajando también a nivel internacional en el desarrollo del Dialogy, un programa que yo creo que os puede contar mucho más la supervisora de la unidad por cómo lo maneja que yo, pero es el desarrollo de un software que evita las hipotensiones dentro de diálisis y nos ayuda a llevar a nuestros pacientes hacia una situación mejor. Esto es personalizar a través del software, es todo medicina personalizada. Y por supuesto, casi, pero con el bache que tuvimos, casi entramos en el desarrollo de moléculas de hipertensión, antihipertensivos que se ponen o cada 12 meses subcutáneos o anuales. Pero bueno, perdimos esta que antes se escapó y que ahora sí tenía que salir. ¿Vale? Perdimos ese personal y se nos castigó y salimos de esos estudios. Yo creo que ahora con el apoyo de Inube también tendremos más posibilidades. Sí que quiero acabar esto diciendo que para nosotros, yo creo que para todo el equipo, no hay enfermos. O sea, no hay enfermedades, sino enfermos. Y debemos de entender que la enfermedad renal va más allá de la pérdida de la función de los riñones. Ya cada cual que coja el camino que quiere, si es el del estándar KTV y va al número, o si quiere acompañar a los pacientes en su camino en la enfermedad renal. Y por supuesto, no me queda más que darle las gracias a este equipo, al área que ha creído en nosotros, al Inube y por supuesto a ti, Pedro, que hemos hecho muchas cosas juntos. Así es que sin duda no hay progreso, pero sin esfuerzo no alcanzamos nuestras metas. Y muchas gracias. Pues estoy a la altura de... Sí, de Darwin, bueno, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Nada, felicitarte por la presentación. Has introducido el mensaje claramente. Sí.
de todo esto. Me ha encantado y esto es un claro ejemplo de lo que es la medicina personalizada y todas las líneas de investigación esto que lleváis. Entonces, nada, felicitarte a ti, a todo vuestro equipo. Sé lo que supone el esfuerzo clínico porque tenéis una presión asistencial importante, con lo cual os lo quitáis de vuestro tiempo libre, del pellejo y es complicado. Así que hay que felicitaros porque siempre va al final para la mejora de la calidad de vida de los pacientes, de lo que se trata. Todos los que estamos en investigación biomédica estamos por ese fin. Entonces, sin más, si tienen alguna pregunta que hacer, o tienen alguna cosa, alguna cuestión. Yo solo te quería preguntar una cosa, ya que estamos con la tesis doctoral, sobre el tema de la hemodiálisis personalizada. Sobre todo, es cierto que se hacen muchos estudios y siempre esto cuesta más, pero siempre estamos refiriendo a costes directos. Claro. Es cierto que hay que referirse a los costes indirectos, que ahí es donde está. Ahora ya se han dado cuenta, ya hay muchos proyectos, sobre todo desde el campo nuestro, el evitar los efectos adversos, cuando se han dado cuenta que hay estudios que están diciendo que un 30% de ingresos hospitalarios son debido a reacciones adversas a medicamentos, de medicamentos que damos para eso. Con lo cual, ese coste indirecto es muchísimo. Es mejor prevenir, por ejemplo, con Medea, que luego tener esto. Entonces, yo te quería preguntar si tú has visto estudios similares de esto, de hemodiálisis personalizada, y si los hay, ¿qué aporta este de nuevo? ¿O qué similitudes o qué diferencia tiene con los otros que hay? A ver, no. Hay estudios que comparan los sistemas de aportar hemodiálisis a la población. Es decir, si es solo público, si es solo privado, ¿no? O si hay una combinación de ambos. En este sentido hay muchos estudios en Estados Unidos en el cual hay tres variables: la pública, la concertada y la privada pura. Los dadores de servicios puros, como ellos llaman, ¿no? Y en la cual sí que encuentran la misma situación que hemos encontrado nosotros, un mayor número de ingresos y más días de estancia media. También lo hay en estudios en países nórdicos, pero en el resto de países lo que nos encontramos es que ya no solo cada sistema sanitario, sino incluso cada área hospitalaria no tiene datos comunes, no encajan esos datos de los puzzles y entonces realmente no sabemos lo que hay. Y cuando hay publicaciones se quedan en el coste directo, no se quedan en el coste indirecto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que es la pregunta un poco que nosotros nos hacíamos, que intentábamos responder y que yo no he encontrado literatura al respecto, es ¿por qué cuando externalizo hay una o dos modalidades de diálisis y sin embargo estoy todo el día recibiendo en mi despacho gente que me dice ¿y este dializador y esta modalidad? Y entonces en los hospitales gastamos en diferentes modalidades de diálisis, o va por un camino o va por el otro, y es lo que hemos intentado responder, ¿no? Y luego tampoco encuentro en la literatura comparaciones de esas modalidades en función a la toxina urémica mayormente presente, que es la línea que un poco queremos abrir con la siguiente tesis de la compañera y con las líneas que queremos desarrollar de investigación, que es la medición y si realmente estamos reduciendo esa... No sé si te he respondido o me he ido por las nubes. Sí, no. Vale. Y ya una aclaración, es que no sé si lo has comentado o no, cuando entra, o mi desconocimiento también, cuando entran a hemodiálisis, si van a un programa de hemodiálisis personalizada, hay 5 o 6 tipos de hemodiálisis, ¿no? ¿Cómo se hace una selección de pacientes que van a una o van cambiando de...? La selección es clínica, quiero decir, nosotros empezamos siempre con la hemodiálisis incremental y empezamos con la hemodiálisis estándar. Si ese paciente, desde 3 puntos de vista, clínico, es decir, no te cuenta que no está bien o hay síntomas, tú ves que no hay control, analítico, ves que la cosa no va bien, o hay inestabilidad en las sesiones de diálisis, lo que hacemos es progresarlo hacia otra de las modalidades de la rueda. Y cuando él se encuentra bien, encontramos que la analítica está estable y que las sesiones son estables, lo mantenemos en esa modalidad. Si esa situación cambiara,
entraríamos otra vez en la rueda de cambio de modalidad. Vale. Es clínica porque no tenemos la capacidad, como te decía, no tenemos el espectrómetro de masa para saber exactamente hacia cuál nos estamos dirigiendo. Si te refieres a medir la toxina. La toxina extraurémica. Habría que diseñarlo con medición de toxina. Y seleccionar, claro, en función cuál sería la terapia más adecuada. Pues nada, por mi parte, si hay alguna cosa más, pues nada, agradecerte muchísimo. Yo sé que estás con pacientes y agradecerte la presencia también a todos ustedes. Y nada, esperemos que hagamos más actividades de este tipo, tanto de divulgación como de formación dentro del INV. Así que muchísimas gracias.